Cada noche, miles de millones de personas en todo el mundo levantan la vista hacia el cielo y observan esa esfera plateada que flota en silencio sobre sus cabezas. Para muchos, evoca romance, misterio y quizás un toque de magia poética. Pocos se atreven a cuestionar su verdadera naturaleza y aún menos se animan a explorar las anomalías que la ciencia convencional prefiere dejar de lado. Pero ¿qué pasaría si esta luna que conocemos no fuera lo que parece? ¿Y si tras su rostro familiar y reconfortante se ocultara uno de los mecanismos de control más sofisticados jamás ideados? Un sistema tan antiguo y eficaz que la humanidad ha olvidado su existencia, generaciones tras generaciones manipuladas sutilmente sin que siquiera lo sospecharan. Esta no es una simple teoría conspirativa basada en especulaciones vacías. Lo que está a punto de ser revelado surge de una inquietante convergencia entre descubrimientos científicos ocultos, tradiciones esotéricas milenarias y relatos contemporáneos que desafían nuestra comprensión fundamental de la realidad. Desde las inusuales reverberaciones detectadas durante las misiones Apolo hasta los antiguos registros de civilizaciones que afirmaban existir antes de la aparición de la luna en el cielo, hay un elemento que no encaja en la narrativa oficial. La conexión entre la luna y Saturno trasciende la astronomía convencional. En el simbolismo esotérico, Saturno encarna el principio del tiempo, la limitación y el ciclo del aprisionamiento. La luna, por su parte, gobierna los reflejos, las ilusiones y los ciclos del olvido. Juntos, forman una poderosa dupla cósmica que puede mantener la conciencia humana atrapada en un interminable bucle de reencarnación y amnesia espiritual. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar radicalmente tu percepción sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia humana. Si las evidencias son acertadas, cada uno de nosotros podría haber vivido innumerables vidas anteriores, solo para que nuestras memorias sean cuidadosamente borradas en cada nuevo retorno, manteniéndonos eternamente atrapados en un ciclo de cosecha espiritual que beneficia a entidades que operan más allá de nuestra comprensión. Bienvenidos a una nueva exploración de los misterios que se ocultan tras el velo de la realidad compartida. El tema que abordaremos hoy no es apto para los que buscan respuestas sencillas a preguntas complejas. Nos adentraremos en un territorio donde la ciencia se entrelaza con lo oculto, donde antiguos registros históricos se cruzan con descubrimientos modernos que han sido silenciados, y donde el concepto mismo del libre albedrío puede ser cuestionado de maneras profundamente inquietantes. La luna siempre ha ejercido una profunda fascinación sobre la humanidad. Desde los albores de la civilización ha sido venerada como una diosa, temida como un presagio y estudiada como un fenómeno astronómico. Sin embargo, raramente se la ha investigado como lo que algunos investigadores independientes y tradiciones esotéricas sugieren que realmente es: una estructura artificial de control cósmico que opera en perfecta sincronicidad con las fuerzas saturninas de limitación temporal y aprisionamiento cíclico. Durante décadas han surgido fragmentos de información provenientes de diversas fuentes que a primera vista parecen desconectadas. Astronautas de la NASA han informado sobre anomalías inexplicables en el espacio. Textos gnósticos han preservado advertencias sobre trampas que acechan después de la muerte. Investigadores del fenómeno de la conciencia han documentado patrones inquietantes en experiencias de casi muerte. Tradiciones chamánicas ancestrales han transmitido saberes sobre la navegación entre diferentes mundos. Cada uno de estos elementos por separado puede parecer curioso e inofensivo. Sin embargo, al unirlos, se revela un mosaico perturbador que sugiere un control sistemático sobre la conciencia humana. Este video no busca convencer a nadie de nada. Su objetivo es presentar información, conectar puntos históricos y científicos y permitir que cada persona forme sus propias conclusiones. Porque si hay una verdad oculta detrás de la aparente normalidad de nuestra existencia, merece ser investigada con seriedad y una mente abierta.
Antes de adentrarnos en esta travesía por los aspectos más oscuros de la realidad cósmica, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Si este tipo de contenido resuena con tu deseo de profundizar en los misterios que nos rodean, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Los algoritmos de las redes sociales, de manera curiosa, tienden a silenciar aquellos contenidos que desafían narrativas establecidas. Tu suscripción asegura que no te pierdas las próximas revelaciones que hemos preparado sobre los mecanismos ocultos que han estado moldeando la experiencia humana a lo largo de milenios. Ahora, dispongamos nuestra mente para cuestionar verdades que tal vez nunca fueron reales. Abramos nuestro discernimiento para explorar evidencias que pueden conmover los cimientos de nuestra comprensión sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos al dejar este plano de existencia. Porque la luna que brilla suavemente sobre nuestras cabezas puede ocultar secretos mucho más profundos y perturbadores de lo que cualquiera de nosotros se ha atrevido a imaginar. Para comprender verdaderamente la naturaleza de la luna como posible máquina de cosecha de almas, es esencial primero explorar su relación simbólica y energética con Saturno, el planeta que, en las tradiciones esotéricas, representa el principio supremo de la limitación, del tiempo lineal y de los ciclos restrictivos. Saturno, conocido en la antigüedad como Cronos, el devorador de sus propios hijos, simboliza la poderosa fuerza cósmica que consume la creación en ciclos eternos de nacimiento, crecimiento, declive y muerte. En la astrología hermética, Saturno rige las estructuras que limitan la experiencia del alma, estableciendo las fronteras temporales dentro de las cuales la conciencia se manifiesta. Él es el gran maestro a través de la restricción, el arquitecto de las lecciones kármicas y, en interpretaciones más sombrías, el guardián de una prisión dimensional que mantiene a las almas atrapadas en los ciclos de reencarnación. La luna, por su parte, actúa como el reflejo y el agente de las influencias de Saturno. Mientras Saturno establece las leyes cósmicas del aprisionamiento, la luna se convierte en su conexión directa con la experiencia humana. Ella rige los ritmos biológicos, los ciclos emocionales, los patrones de sueño y vigilia y, lo más crucial, los momentos de transición entre estados de conciencia. En la tradición hermética, la esfera lunar es vista como el último portal antes de la encarnación física y el primer obstáculo en el camino hacia la ascensión después de la muerte. El simbolismo del cubo negro de Saturno, presente en diversas culturas desde la antigüedad hasta la actualidad, evoca la perfección geométrica del aprisionamiento. Un cubo es una estructura totalmente cerrada, sin posibilidad de escape a través de sus caras simétricas. Representa la materia cristalizada, el tiempo lineal y la gravedad que atrae todo de regreso a su centro. Es la manifestación tridimensional de la idea de una prisión perfecta, donde cada movimiento que parece libre en realidad solo reafirma los límites preestablecidos del sistema. La luna enriquece este simbolismo con su esencia reflexiva. No emite luz propia. Su belleza radica en reflejar la luz del sol de manera fragmentada y distorsionada. Esta cualidad ha sido interpretada por diversas escuelas esotéricas como una metáfora de la conciencia humana bajo la influencia del sistema saturnino lunar. No vivimos la realidad de manera directa, sino que percibimos solo ecos distorsionados de ella, mediada por sistemas de percepción que han sido alterados desde nuestro nacimiento. La conexión entre los ciclos lunares y los rituales saturninos se manifiesta en prácticas esotéricas, tanto antiguas como contemporáneas. Muchas tradiciones ocultistas programan rituales de invocación y manipulación energética para alinearse con fases específicas de la luna, especialmente durante eclipses, momentos en que la interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra genera configuraciones geométricas que supuestamente amplifican ciertas frecuencias. No es casualidad que muchas de estas prácticas busquen el control de la conciencia, la manipulación de la memoria o la atadura de almas a contratos espirituales específicos.
La influencia conjunta de Saturno y la Luna se manifiesta de manera más clara en los fenómenos relacionados con el tiempo y la memoria. Saturno rige la percepción lineal del tiempo, generando la ilusión de que pasado, presente y futuro son secuencias fijas e irreversibles. La Luna, a través de su efecto sobre los ritmos circadianos y los estados de conciencia alterada, determina cuándo y cómo accedemos a diferentes capas de memoria y percepción temporal. Juntos, crean un sistema en el que la conciencia humana se siente atrapada en una experiencia temporal limitada, incapaz de acceder a recuerdos de vidas pasadas o de percibir la naturaleza cíclica de su propia existencia. Esta dupla cósmica también puede esclarecer fenómenos que, a primera vista, parecen desconectados, como la amnesia universal sobre vidas pasadas, la lucha constante de la humanidad por liberarse de patrones de comportamiento repetitivos y la tendencia de nuestra conciencia a aceptar limitaciones como si fueran naturales e inevitables. Si la Luna realmente actúa como una interfaz de programación cósmica, operando bajo directrices saturninas de restricción y repetición, entonces su influencia sobre los seres humanos se extiende mucho más allá de las mareas oceánicas y los ciclos menstruales. Algunas tradiciones esotéricas sugieren que la configuración actual del sistema Tierra-Luna-Saturno no es natural, sino que fue establecida artificialmente para crear un ambiente propicio para la agricultura de almas. En este modelo, la Tierra se presenta como una granja dimensional, donde la conciencia se cultiva a través de experiencias emocionales intensas. La Luna, en este contexto, actúa como el sistema de cosecha, interceptando las almas durante la transición post-muerte y redirigiéndolas de nuevo al ciclo de reencarnación. Saturno, por su parte, sostiene las estructuras temporales y kármicas que hacen que este proceso parezca natural e ineludible. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión de fenómenos como el sincronicismo, el destino, las lecciones de vida y el crecimiento espiritual. Lo que tradicionalmente hemos interpretado como oportunidades para la evolución del alma podría en realidad ser mecanismos que perpetúan un sistema de aprisionamiento. Cada vida, cada muerte, cada retorno se convierten en piezas de una máquina cósmica cuyo propósito final permanece velado ante la conciencia humana, resguardado por la misma eficacia del sistema de amnesia que él controla. Las anomalías científicas relacionadas con la Luna comenzaron a acumularse desde las primeras observaciones telescópicas serias, pero fue durante las misiones Apolo que surgieron descubrimientos verdaderamente inquietantes, muchos de los cuales permanecieron clasificados o fueron deliberadamente subestimados por la comunidad científica convencional. El fenómeno más documentado e inexplicable ocurrió durante la misión Apolo 12 en noviembre de 1969. Tras el impacto intencionado del módulo lunar en la superficie de la Luna, los sismógrafos dejados por los astronautas registraron un acontecimiento que desafiaba por completo las expectativas científicas. La Luna reverberó como una campana durante casi una hora. El impacto, equivalente a aproximadamente 1 tonelada de TNT, debería haber generado vibraciones que se disiparan rápidamente en un cuerpo sólido. Sin embargo, las ondas sísmicas continuaron resonando de manera constante, sugiriendo la existencia de una estructura interna hueca o al menos parcialmente vacía. Este descubrimiento fue repetido y confirmado durante la misión Apolo 13, cuando una etapa del cohete Saturno V fue deliberadamente impactada contra la superficie lunar con una fuerza equivalente a 11 toneladas de TNT. Nuevamente, la Luna reverberó durante horas, esta vez con vibraciones aún más intensas y prolongadas. Maurice Ewing, codirector del experimento sísmico lunar, comentó en ese momento que los resultados eran como si alguien hubiera golpeado un gigantesco gong. Clive Neal, de la Universidad de Notre Dame, describió el fenómeno como totalmente incompatible con cualquier modelo geológico conocido para cuerpos planetarios sólidos, pero las anomalías sísmicas fueron solo el comienzo.
Durante todas las misiones Apolo, los astronautas reportaron observaciones visuales que jamás fueron explicadas de manera satisfactoria. Luces extrañas deslizándose por la superficie lunar, estructuras geométricas que parecían artificiales en las regiones polares y, lo más inquietante, lo que algunos astronautas describieron como presencias observadoras durante sus actividades en la superficie. Edgar Mitchell, de Apolo 14, se convertiría más tarde en un ferviente defensor de la investigación de fenómenos anómalos, sugiriendo que fuerzas no convencionales podrían estar operando en el sistema Tierra-Luna. La composición química de la Luna revela contradicciones fundamentales que ponen en jaque todas las teorías sobre su formación natural. Las muestras de roca lunar contienen elementos en proporciones que no deberían existir si la Luna se hubiera formado a través de los procesos convencionales propuestos por la teoría del gran impacto. En particular, la presencia de metales procesados, titanio en concentraciones que desafían las posibilidades de una formación natural, y isótopos de oxígeno que son prácticamente idénticos a los de la Tierra, pero con diferencias sutiles que sugieren una intervención artificial. El Dr. Gordon McDonnell, de la NASA, afirmó que sería más sencillo justificar la inexistencia de la Luna que su existencia, aludiendo a las numerosas contradicciones científicas que ésta presenta. La relación entre masa y densidad de la Luna resulta inconsistente con un cuerpo formado de manera natural. Su núcleo es desproporcionadamente pequeño en comparación con su tamaño, lo que sugiere que la mayor parte de su masa se concentra en una capa externa, tal como se esperaría de una estructura artificial hueca o parcialmente hueca. La órbita lunar exhibe características que parecen casi imposibles para un satélite natural. Su trayectoria es casi perfectamente circular, una excepcionalidad en el sistema solar, donde la mayoría de los satélites naturales siguen órbitas elípticas pronunciadas. Además, la Luna se encuentra a una distancia precisa de la Tierra, lo que permite que ocurran eclipses solares totales perfectos, en los cuales el disco lunar cubre exactamente el disco solar, a pesar de que hay una diferencia de 400 veces tanto en tamaño como en distancia. Esta coincidencia representa una probabilidad matemática tan baja que numerosos astrofísicos independientes sugieren que debe existir una explicación artificial. La rotación sincrónica de la Luna, que siempre muestra la misma cara a la Tierra, se explica oficialmente como el resultado de fuerzas gravitacionales acumuladas a lo largo de millones de años. No obstante, simulaciones computacionales independientes sugieren que lograr y mantener esta sincronía perfecta sería extremadamente complicado solo a través de procesos naturales, especialmente al considerar las perturbaciones gravitacionales de otros cuerpos celestes. Documentos internos de la NASA, obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información décadas después de las misiones Apolo, revelan que numerosos hallazgos catalogados como sensibles fueron clasificados y excluidos de los informes públicos. Referencias a anomalías estructurales, señales no identificadas y observaciones que requieren investigación adicional aparecen de manera recurrente en memorandos internos. Sin embargo, estos descubrimientos nunca fueron divulgados ni investigados de manera pública. Recientemente, datos de sondas lunares automatizadas han revelado anomalías gravitacionales misteriosas, conocidas como MASCONs, concentraciones de masa, que sugieren la existencia de estructuras densas enterradas bajo la superficie lunar, en patrones que algunos investigadores consideran demasiado organizados para ser naturales. Estas concentraciones de masa generan variaciones en el campo gravitacional de la Luna que no se alinean con lo que se espera de un cuerpo formado por procesos de acreción natural. La supresión deliberada de estos descubrimientos por parte de la comunidad científica convencional suscita inquietantes interrogantes sobre qué otros hallazgos podrían haber sido ocultados. Si la Luna realmente muestra signos de ser una estructura artificial, las implicaciones para nuestra comprensión de la historia humana, la posible existencia de inteligencias no humanas en el sistema solar
y el verdadero propósito de nuestro satélite natural serían tan profundas que su revelación al público requeriría una preparación meticulosa y controlada. Permíteme compartir contigo un secreto que ha permanecido en la penumbra hasta este momento. Algunos de los grimorios más antiguos del mundo fueron prohibidos no por su falta de sentido, sino porque contenían verdades que muchos preferían mantener en la oscuridad. Relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que cuestionaban la autoridad de las iglesias y los gobiernos. Y aún más, revelaban conexiones ocultas entre lo que hoy conocemos como ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido ha sido cuidadosamente recopilado y presentado en un video especial. Sin embargo, debido a que incluye información que las plataformas a menudo no permiten compartir, el video solo estará disponible en nuestro sitio oficial y por tiempo limitado. Si deseas verlo, simplemente escanea el código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción o en el primer comentario destacado a continuación. En un mundo donde las estrellas parecen brillar más intensamente, la cosmología del aprisionamiento se presenta como una reflexión profunda sobre las cadenas invisibles que nos atan. Cada ser humano lleva consigo una historia, marcada por experiencias que, aunque a menudo son dolorosas, nos definen y nos moldean. Nos encontramos atrapados en ciclos de pensamientos y emociones que nos limitan, como si fuéramos prisioneros de nuestras propias mentes. La búsqueda de la libertad se convierte así en un viaje hacia el autoconocimiento. Al explorar los confines de nuestra existencia, descubrimos que las barreras que nos impiden avanzar son, en su mayoría, construcciones internas. La verdadera liberación comienza cuando decidimos desafiar esas creencias limitantes, permitiéndonos transformar nuestro sufrimiento en fortaleza. Es fundamental reconocer la interconexión entre nuestras experiencias personales y el vasto universo que nos rodea. Cada decisión, cada emoción, resuena más allá de nosotros, tejiendo una red de significados que nos unen a los demás. En esta cosmología, cada individuo es una estrella que, aunque pueda sentirse aislada, brilla con un propósito único. Al final, la cosmología del aprisionamiento nos invita a reflexionar sobre nuestra condición humana. Nos desafía a liberarnos de las ataduras que nos retienen, a abrazar nuestra vulnerabilidad y a encontrar la belleza en la lucha. Solo así podremos trascender nuestras limitaciones y alcanzar la plenitud que tanto anhelamos. Para comprender cómo la luna puede operar como una máquina de cosecha de almas, es fundamental explorar las cosmologías antiguas que describen el universo no como un espacio abierto y sin restricciones, sino como una serie de esferas concéntricas. Cada una de estas esferas está regida por inteligencias específicas, cuyo propósito es regular el movimiento de las almas entre los distintos niveles de realidad. El gnosticismo, quizás la tradición esotérica más clara sobre esta estructura opresiva, pinta un cosmos donde la verdadera fuente divina, el pleroma, se encuentra separada del mundo material por múltiples capas de ilusión y control. Entre el reino de la luz infinita y nuestro mundo físico se extienden esferas planetarias, cada una regida por entidades conocidas como arcontes, administradores cósmicos que operan bajo la autoridad del demiurgo. Esta inteligencia creadora se engaña a sí misma creyendo ser el único Dios, cuando en realidad es solo el arquitecto de una realidad limitada y distorsionada. En esta cosmología, la Luna ocupa un lugar fundamental como la esfera más cercana a la Tierra, actuando como el último filtro antes de la encarnación y el primer obstáculo en el camino hacia la ascensión después de la muerte. Los textos gnósticos de Nag Hammadi describen con precisión cómo las almas, al intentar regresar al pleroma tras la muerte física, deben atravesar cada esfera planetaria, donde son interrogadas, puestas a prueba y, con frecuencia, interceptadas por los arcontes que rigen cada nivel. El Apocalipsis de Pablo, un texto gnóstico raramente explorado en los círculos académicos convencionales, ofrece un mapa fascinante de este viaje post-mortem.
Describe cómo el alma debe aprender ciertas palabras de poder y símbolos de autorización para atravesar cada esfera sin ser atrapada. El texto revela que la mayoría de las almas, al ignorar estas contraseñas cósmicas, son sistemáticamente desviadas de su camino y regresadas al ciclo de reencarnación por entidades que se presentan como autoridades benevolentes, pero cuyo verdadero propósito es perpetuar el sistema de reciclaje. La tradición hermética desarrolla este modelo a través de la doctrina de los 7 cielos planetarios, donde cada esfera aporta aspectos específicos a la personalidad humana durante el descenso del alma. Saturno impone límites temporales y estructura kármica. Júpiter establece jerarquías sociales y sistemas de creencias. Marte infunde impulsos agresivos y competitivos. El Sol da origen al ego y a la identificación personal. Venus introduce deseos y apegos emocionales. Mercurio establece patrones mentales y lingüísticos. Y finalmente, la Luna configura los instintos de supervivencia, los miedos primitivos y, de manera crucial, los mecanismos de olvido que aseguran que el alma no recuerde su origen divino. Esta estratificación cósmica no se presenta en las tradiciones herméticas como un proceso natural de desarrollo espiritual, sino como un sistema de ingeniería diseñado de manera consciente para generar un tipo específico de experiencia de conciencia, limitada, fragmentada, emocional y, sobre todo, inconsciente de su propia naturaleza divina. Al llegar a la Tierra, el alma lleva consigo estas programaciones planetarias que actúan como capas de software espiritual, determinando así cómo percibirá la realidad, reaccionará a los estímulos e interpretará sus experiencias. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, exploró en profundidad cómo ciertas inteligencias no humanas actúan para mantener a la humanidad atrapada en la materialidad, obstaculizando así el desarrollo de nuestras capacidades espirituales superiores. Estas habilidades permitirían a la conciencia humana trascender las limitaciones del mundo terrenal. Steiner advirtió especialmente sobre entidades que denominó espíritus de las tinieblas, que tras 1879 fueron expulsadas de los reinos espirituales superiores y comenzaron a influir directamente en la conciencia humana en la Tierra. Su influencia promueve un materialismo extremo, la negación de lo espiritual y una creciente dependencia de la tecnología. La cosmología budista tibetana ofrece perspectivas fascinantes a través de sus descripciones profundas de los bardos, esos estados intermedios que se encuentran entre la muerte y el renacimiento. El bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, revela cómo la conciencia, tras la muerte, atraviesa una serie de experiencias ilusorias que desafían su capacidad para reconocer la naturaleza vacía de todas las apariencias. Este texto advierte especialmente sobre las luces secundarias que pueden surgir en este proceso. Luces que, aunque atractivas y reconfortantes, deslumbran más que la luz primordial de la realización budista y, lamentablemente, conducen de nuevo al ciclo de reencarnación. Lo que hace que estas descripciones sean especialmente relevantes para nuestra investigación es que numerosas tradiciones independientes, separadas por geografía y tiempo, coinciden en una misma observación fundamental. Existe una fuerza o sistema que actúa de manera activa para mantener las almas atrapadas en los ciclos de nacimiento y muerte. Este sistema opera mediante ilusiones complejas, autoridades engañosas y, sobre todo, a través de la manipulación de la memoria y la percepción. Carlos Castaneda, en sus relatos sobre las tradiciones chamánicas mexicanas, describe entidades que denomina voladores o depredadores, seres inorgánicos que se alimentan de la conciencia humana y sumergen a la humanidad en un estado de sonambulismo espiritual mediante la manipulación de nuestra percepción interna. Según Don Juan, el mentor chamánico de Castaneda, estos depredadores nos impusieron su mente para suplantar nuestra mente original, generando una conciencia artificial que nos mantiene atrapados en preocupaciones materiales y emocionales, impidiéndonos así
vislumbrar realidades más amplias y profundas. Esta convergencia de tradiciones esotéricas independientes sugiere que la estructura opresiva no es meramente simbólica o metafórica, sino que representa un sistema real de control que opera en niveles sutiles de la realidad. Si la luna actúa como un componente clave de este sistema, su influencia sobre la conciencia humana trasciende los efectos biológicos reconocidos por la ciencia convencional, abarcando los propios mecanismos que determinan cómo el alma experimenta la realidad, procesa recuerdos y navega las transiciones entre estados de conciencia, incluida la crucial transición entre la vida y la muerte. Si las tradiciones esotéricas y las evidencias científicas inusuales sugieren la existencia de un sistema de control cósmico, entonces la muerte humana no es simplemente el final de la experiencia consciente ni el comienzo de un viaje liberador hacia reinos superiores. Más bien, representa el inicio de un proceso meticulosamente estructurado de interceptación, procesamiento y reciclaje de la conciencia, en el cual la luna actúa como una estación de clasificación entre dimensiones. La teoría de la trampa del alma, aunque inquietante, cuenta con un respaldo notable en la convergencia de relatos sobre experiencias cercanas a la muerte, investigaciones de regresión hipnótica y tradiciones espirituales que han sido marginadas o silenciadas a lo largo de la historia. Estas narrativas sugieren que el proceso que sigue a la muerte no está regido por leyes divinas naturales, sino por protocolos artificiales diseñados para interceptar la conciencia antes de que logre escapar de los confines del sistema Tierra-Luna. El fenómeno más universalmente reportado en experiencias cercanas a la muerte es el túnel de luz, descrito de manera consistente como un pasaje radiante que atrae de forma magnética e irresistible a la conciencia desencarnada. Tradicionalmente, este túnel se interpreta como una evidencia de la transición hacia reinos celestiales. Sin embargo, investigadores independientes han comenzado a cuestionar si esta interpretación es realmente válida o si, por el contrario, refleja una programación cultural que nos lleva a aceptar sin cuestionamiento cualquier experiencia que se alinee con nuestras expectativas religiosas preexistentes. David Icke, en sus investigaciones sobre las estructuras de control multidimensional, sugiere que el túnel de luz actúa como un sistema de captura, una tecnología de frecuencia creada para atraer la conciencia desorientada tras la muerte hacia un punto de procesamiento. La intensa luz y la sensación de amor incondicional que muchos experimentadores reportan podrían ser proyecciones artificiales, diseñadas específicamente para generar confianza y conformidad en la conciencia que recién se ha separado del cuerpo físico. Robert Monroe, pionero en la investigación de la proyección astral y las experiencias fuera del cuerpo, documentó en sus obras la existencia de estructuras no físicas que llamó plantas de energía. En estos lugares, la conciencia humana es procesada y su energía emocional es extraída de manera metódica. Monroe compartió sus encuentros con entidades organizacionales que gestionan estos procesos de recolección, seres que actúan más como tecnólogos que como entidades espirituales, centrados en la eficiencia de la extracción energética, sin considerar el bienestar de las conciencias que son procesadas. Estas observaciones se reflejan en los trabajos de investigadores como Dolores Cannon, quien durante décadas realizó miles de sesiones de regresión hipnótica. Muchas de estas sesiones revelaron patrones inquietantes de manipulación post-mortem. En estados de trance profundo, sus pacientes describían la muerte no como una liberación, sino como una entrada en un sistema de procesamiento donde guías, que aparentaban ser benevolentes, los conducían a través de diversas etapas. Estas etapas culminaban invariablemente en un regreso a la encarnación física, a menudo en contra de la voluntad consciente del alma. El mecanismo central de esta operación de reciclaje parece ser la manipulación de la memoria. Informes consistentes indican que, durante el período entre vidas, las almas atraviesan un proceso de revisión de vida que no es guiado por ellas mismas,
sino administrado por entidades externas. Estas entidades emplean las experiencias emocionales de la vida recién concluida para generar culpa, remordimiento y un profundo sentido de incompletud, que justifica la necesidad de regresar para aprender más lecciones o saldar deudas kármicas. Este proceso de revisión es seguido por sesiones de planificación de vida, donde el alma, aún influenciada por las emociones manipuladas durante la revisión, acepta entrar en un nuevo cuerpo físico con una misión específica. Esta misión siempre conlleva limitaciones, sufrimientos y desafíos, que se presentan como oportunidades de crecimiento espiritual. Fundamental en este proceso es el borrado completo de las memorias de vidas anteriores, lo cual se presenta como necesario para permitir un nuevo comienzo. Sin embargo, en realidad, esta medida asegura que cada encarnación comience sin conocimiento de los patrones repetitivos o de la naturaleza artificial del sistema. La luna, en este contexto, actúa como la infraestructura tecnológica que permite el procesamiento masivo de conciencias. Su influencia gravitacional no solo afecta las mareas del océano, sino que también impacta los sutiles campos energéticos que forman la conciencia desencarnada. Durante los periodos de transición post-muerte, cuando la conciencia se encuentra más vulnerable y desorientada, la influencia lunar puede ser utilizada para guiarla hacia puntos de interceptación. Bárbara Marciniak, a través de sus canalizaciones con entidades pleiadianas, describe la luna como un satélite de control que emite frecuencias específicas, diseñadas para mantener a la humanidad en un estado de fragmentación espiritual. Según estas fuentes, la luna fue colocada artificialmente en su órbita actual para actuar como una estación retransmisora de señales que interfieren con la capacidad natural de la conciencia humana para acceder a dimensiones superiores y recordar existencias pasadas. Esta interferencia no se limita al periodo posterior a la muerte, opera de manera continua a lo largo de nuestra vida física, influyendo en los ritmos biológicos, los patrones de sueño y los ciclos hormonales. De manera más sutil, afecta los estados de conciencia que determinan qué aspectos de la realidad somos capaces de percibir. La sincronización de la humanidad con los ciclos lunares trasciende lo biológico. Representa una forma de programación temporal que mantiene la conciencia colectiva en sintonía con frecuencias que promueven la conformidad, la pasividad y la aceptación inconsciente de limitaciones que parecen naturales. Donald Marshall, en sus polémicos relatos sobre tecnologías ocultas, describe sistemas de clonación de conciencia y manipulación del alma que funcionan a través de interfaces tecnológicas avanzadas. Según él, algunas de estas instalaciones estarían ubicadas en profundidades subterráneas, conectadas energéticamente a redes de satélites artificiales, incluida nuestra luna. Aunque sus testimonios son extremos y difíciles de verificar, presentan una coherencia inquietante con la hipótesis de que el reciclaje de almas no es un proceso natural, sino un emprendimiento tecnológico llevado a cabo por inteligencias que se benefician de la energía emocional generada por la experiencia humana. El aspecto más perturbador de esta teoría es que recontextualiza por completo conceptos tradicionales como el karma, las lecciones de vida y el crecimiento espiritual. Si el sistema de reencarnación es artificial y manipulado, entonces la noción de que sufrimos para evolucionar espiritualmente podría ser una ilusión cuidadosamente construida para mantenernos sumisos ante nuestra propia explotación. Cada vida se transforma, en lugar de ser una oportunidad de evolución, en una sesión de extracción de energía emocional, donde experiencias intensas de amor, pérdida, miedo, esperanza y desesperación generan las frecuencias específicas que alimentan este sistema parasitario cósmico. Si el sistema de cosecha de almas funciona con la precisión y continuidad que las evidencias sugieren, no puede ser sostenido únicamente por fuerzas naturales o mecánicas. Al igual que cualquier operación compleja, requiere de gestión, supervisión y una jerarquía de entidades que comprendan su funcionamiento
y estén interesadas en su perpetuación. Al analizar los patrones históricos de control oculto y los rituales de élite, surge una inquietante imagen de colaboración humana consciente con fuerzas no humanas en el mantenimiento de este sistema cósmico de aprisionamiento. A lo largo de la historia, las sociedades secretas y las órdenes iniciáticas han revelado un profundo conocimiento sobre los ciclos lunares y su impacto en los estados de conciencia alterados. Esta fascinación va más allá de lo académico o astrológico. Se trata de un saber práctico sobre cómo canalizar las energías de la luna para influir en la conciencia humana de manera significativa. Desde los misterios de Eleusis, en la antigua Grecia, hasta las prácticas actuales de grupos como la Ordo Templi Orientis y diversas ramificaciones de la Golden Dawn, rituales específicos se programan de manera meticulosa para coincidir con fases lunares exactas, especialmente durante eclipses y otros alineamientos astronómicos excepcionales. La masonería, quizás la organización más visible e influyente, incorpora un extenso simbolismo lunar en sus rituales y en su arquitectura ceremonial. La luna creciente se destaca de forma prominente en los emblemas masónicos, frecuentemente combinada con el compás y la escuadra, que representan la geometría sagrada utilizada para medir y dominar el espacio espiritual. Más importante aún, muchos rituales masónicos de grados superiores incluyen simulaciones de muerte y renacimiento que actúan como una preparación para experiencias post-mortem, condicionando a los iniciados a reaccionar de maneras específicas durante las transiciones de conciencia. El Vaticano presenta quizás la evidencia más contundente de la coordinación entre el poder religioso institucional y el conocimiento esotérico lunar. La propia arquitectura de la Basílica de San Pedro incorpora alineaciones precisas con eventos lunares, y muchas ceremonias papales están programadas para coincidir con configuraciones astronómicas específicas. Aún más revelador es el simbolismo de la llave de San Pedro, tradicionalmente interpretada como la autoridad para abrir y cerrar las puertas del cielo, que en contextos esotéricos puede representar un control literal sobre los pasajes entre dimensiones que las almas deben atravesar tras la muerte. La Ciudad del Vaticano alberga una de las colecciones más extensas de textos gnósticos y herméticos del mundo, muchos de los cuales nunca se han puesto a disposición de la investigación pública. Estos documentos, que se conservan en los archivos secretos del Vaticano, contienen un conocimiento profundo sobre la navegación en el más allá, sobre las entidades que rigen las transiciones entre diferentes mundos y, lo más crucial, sobre los métodos para influir o interceptar almas durante esos pasajes. La supresión sistemática de esta información por parte de la Iglesia sugiere no una simple ignorancia, sino una protección deliberada de un saber que podría permitir a los individuos escapar del ciclo de reciclaje. Hollywood y la industria del entretenimiento global actúan como sofisticados vehículos de programación masiva, moldeando la conciencia colectiva para aceptar ciertas narrativas sobre la muerte, la vida después de la muerte y la reencarnación. Las películas que representan la experiencia post-mortem promueven de manera persistente la idea de seguir la luz como algo natural y deseable, mientras que cualquier vacilación o cuestionamiento es retratado como negativo o peligroso. Esta programación cultural garantiza que al enfrentar experiencias reales de casi muerte, las personas reaccionen conforme a guiones preestablecidos en lugar de ejercer su propio discernimiento, control mental, desde The Matrix hasta Inception y The Truman Show. Aunque se presentan como obras de ciencia ficción, estas películas pueden interpretarse como una revelación del método, una práctica mediante la cual grupos de élite exponen parcialmente sus operaciones a través de narrativas aparentemente ficticias. De esta manera, cumplen con ciertas obligaciones kármicas o energéticas, al mismo tiempo que mantienen una negación plausible. Las corporaciones farmacéuticas globales juegan un papel crucial en la preservación del sistema al suprimir sustancias que podrían facilitar experiencias trascendentales auténticas. Psicodélicos naturales como la psilocibina, el DMT y la ayahuasca
poseen el potencial de abrir puertas a estados de conciencia en los que se puede percibir de manera directa la naturaleza artificial del sistema de reciclaje. La criminalización de estas sustancias, unida a la promoción de drogas sintéticas que atenúan la percepción espiritual, constituye una forma de control químico diseñada para mantener a la humanidad atrapada en frecuencias de conciencia que se ajustan al sistema de explotación. Los bancos centrales y los sistemas financieros globales funcionan en armonía con ciclos que evocan ritmos cósmicos, especialmente los lunares. Las fechas de las reuniones de la Reserva Federal, las decisiones sobre tasas de interés y la publicación de datos económicos cruciales suelen coincidir con fases lunares específicas. Esto sugiere que estas instituciones han comprendido y aprovechan las influencias energéticas de la Luna para maximizar el impacto psicológico de sus políticas en la vida de millones de personas. La tecnología de telecomunicaciones moderna, especialmente las redes 5G y los sistemas satelitales, podría estar siendo utilizada para potenciar los efectos naturales de la influencia lunar en la conciencia humana. Ciertas frecuencias electromagnéticas, cuando se alinean con los ciclos lunares, pueden intensificar estados de vulnerabilidad mental que facilitan la programación y el control. La expansión global de estas tecnologías coincide de manera inquietante con el aumento documentado de la ansiedad, la depresión y la fragmentación de la atención en la población. Organizaciones como el Club de Roma, el Foro Económico Mundial y diversas fundaciones filantrópicas abogan de manera constante por agendas que limitan la autonomía individual y fomentan la dependencia de sistemas centralizados. Aunque se presentan como fundamentales para la sostenibilidad ambiental o el avance social, estas políticas también tienden a fragmentar comunidades, aislar a las personas y generar condiciones psicológicas que favorecen la conformidad con autoridades externas, en detrimento del desarrollo de un discernimiento espiritual verdaderamente independiente. Lo que hace que esta red de control sea especialmente efectiva es que la mayoría de los participantes humanos actúan sin una comprensión plena del sistema más amplio al que están sirviendo. Muchos creen de corazón que están trabajando por el bienestar de la humanidad, el progreso espiritual o la estabilidad social, sin darse cuenta de que sus acciones contribuyen a perpetuar un sistema de encarcelamiento cósmico. Esta compartimentalización garantiza que, incluso si algunos individuos comienzan a cuestionar sus roles, carecen de la información necesaria para entender o revelar la magnitud de la operación. Los verdaderos arquitectos del sistema probablemente operan en niveles de realidad que trascienden la experiencia humana cotidiana, utilizando intermediarios humanos como puentes entre sus operaciones no físicas y el mundo material. Estos intermediarios pueden incluir individuos que han alcanzado estados alterados de conciencia a través de prácticas esotéricas, pero que han sido cooptados o engañados acerca de la verdadera naturaleza de las entidades con las que interactúan. Creyendo que sirven a fuerzas benevolentes de evolución espiritual, en realidad están facilitando la perpetuación del aprisionamiento cósmico. Si realmente existe un sistema de cosecha de almas que opera con la sofisticación que las evidencias sugieren, la pregunta más crucial no es simplemente probar su existencia, sino descubrir si es posible escapar de él y, de ser así, cómo preparar nuestra conciencia para reconocer y sortear las trampas que nos esperan durante la transición después de la muerte. Afortunadamente, diversas tradiciones esotéricas en todo el mundo han preservado conocimientos específicos sobre métodos de liberación. Sin embargo, estas enseñanzas a menudo se han expresado en un lenguaje simbólico, diseñado para protegerlas de la supresión o distorsión. El primer y más fundamental principio de la liberación es el desarrollo de la conciencia testigo, es decir, la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones y experiencias sin identificarnos completamente con ellos. Esta práctica, esencial en el budismo tibetano, el Advaita Vedanta y diversas tradiciones contemplativas cristianas,
entrena nuestra mente para mantener la conciencia incluso en estados alterados, como en los sueños, en meditaciones profundas y, de manera crucial, en las experiencias que siguen a la muerte. El bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, ofrece una guía profunda y conmovedora sobre cómo hacer frente a los estados intermedios entre la muerte y el renacimiento. A lo largo del texto, se subraya con insistencia la importancia de reconocer que todas las manifestaciones en el bardo, ya sean aterradoras o gloriosas, son proyecciones de nuestra propia mente y carecen de una realidad independiente. Esta habilidad de discernimiento se cultiva a través de prácticas específicas durante nuestra vida, como el yoga de los sueños, donde el practicante aprende a mantener la lucidez en el estado de sueño y a ejercer un control consciente sobre sus experiencias oníricas. Particularmente relevante para nuestra investigación son las advertencias del bardo Todol acerca de las luces secundarias que emergen durante el proceso de la muerte. Estas luces, descritas como más suaves y reconfortantes que la luz primordial de la realización búdica, son identificadas específicamente como senderos que conducen de regreso a los reinos de existencia condicionada. El texto instruye al practicante a resistir la atracción de estas luces secundarias y a unirse únicamente a la luz primordial, clara e incolora, que simboliza la liberación total del ciclo de renacimiento. Las tradiciones gnósticas han conservado conocimientos valiosos a lo largo del tiempo, plasmados en textos como el Pistis Sophia y las Odas de Salomón. Estas obras contienen fórmulas verbales, mantras y declaraciones de soberanía que deben ser pronunciadas durante los encuentros con entidades que rigen las esferas planetarias. Según estos escritos, muchas de las entidades que interceptan almas en la transición post-muerte están obligadas a permitir el paso si el alma demuestra un conocimiento profundo de su verdadera naturaleza y autoridad espiritual. Una práctica gnóstica específica consiste en recitar afirmaciones como «Soy una chispa de la luz divina, no estoy sujeta a las leyes de esta creación limitada», o «Reconozco únicamente la autoridad del pleroma y rechazo todas las autoridades menores». Aunque puedan parecer simples declaraciones, estas palabras actúan como códigos de reconocimiento, identificando el alma como consciente de su origen divino y resistente a las manipulaciones emocionales que a menudo buscan inducir conformidad. El hermetismo cultivó prácticas de ascensión a través de las esferas planetarias, que requieren una profunda comprensión de las características, símbolos y entidades vinculadas a cada nivel cósmico. Los adeptos herméticos dedican años a estudiar las correspondencias planetarias, no solo como un ejercicio intelectual, sino como guías operativas para la navegación en el más allá. El objetivo es desarrollar la habilidad de reconocer de inmediato cuando la conciencia está siendo manipulada por sistemas artificiales, en lugar de seguir auténticos caminos de liberación. Carlos Castaneda documentó prácticas específicas de la tradición tolteca, vinculadas a lo que Don Juan denominaba movimientos del punto de ensamble, alteraciones en la percepción que permiten a la conciencia acceder a realidades alternativas. Una práctica especialmente significativa es la recapitulación, un proceso metódico que consiste en revisar y liberar los apegos energéticos formados a lo largo de la vida. Según la tradición tolteca, estos apegos actúan como anclas que pueden atrapar la conciencia durante la transición post-muerte. La recapitulación no solo consiste en recordar eventos pasados, sino en respirar de vuelta la energía que dejamos en situaciones y relaciones mientras exhalamos la energía ajena que hemos absorbido de otros. Este proceso, cuando se lleva a cabo de manera profunda, conduce a un estado de impecabilidad energética, donde el alma se libera de ataduras que podrían ser utilizadas por sistemas de reciclaje para justificar su regreso. Las tradiciones chamánicas de todo el mundo han conservado técnicas de muerte iniciática, experiencias intencionadamente inducidas que simulan el proceso de la muerte física y permiten al practicante
familiarizarse con los reinos no físicos que deberá explorar tras su muerte real. Estas prácticas suelen incluir ayunos prolongados, aislamiento sensorial, el uso de plantas sagradas o técnicas de respiración específicas que inducen estados en los que la conciencia se separa temporalmente del cuerpo físico. Durante estas experiencias, los chamanes experimentados aprenden a reconocer diferentes tipos de entidades, a distinguir entre guías auténticos e impostores y a desarrollar la capacidad de mantener la autonomía de su voluntad, incluso al enfrentarse a autoridades que parecen superiores. Muchas tradiciones chamánicas incluyen advertencias específicas sobre entidades que se presentan como ancestros fallecidos o figuras religiosas familiares, sugiriendo que estos disfraces se utilizan para debilitar las defensas del alma y facilitar su captura. Una práctica contemporánea que ha captado la atención de investigadores independientes es el desarrollo consciente de la soberanía espiritual, un estado psicológico en el que el individuo rechaza de manera fundamental cualquier autoridad externa sobre su conciencia o su destino espiritual. Esto no solo implica rechazar religiones organizadas o sistemas de creencias restrictivos, sino también cultivar la profunda convicción de que ninguna entidad, por poderosa o benevolente que parezca, tiene el derecho de determinar el camino del alma tras la muerte. Las prácticas de proyección astral consciente, desarrolladas por investigadores como Robert Monroe y William Buhlman, brindan la oportunidad de explorar los reinos no físicos durante la vida y de familiarizarse con las estructuras que la conciencia encontrará tras la muerte. Los experimentadores más avanzados a menudo relatan encuentros con sistemas artificiales, estaciones de procesamiento y entidades que intentan guiarlos de regreso al cuerpo físico o hacia otras experiencias preestablecidas. El desarrollo de la capacidad de decir no en experiencias fuera del cuerpo, manteniendo la autonomía incluso frente a figuras de autoridad o situaciones emocionalmente manipuladoras, se traduce en habilidades que pueden ser cruciales durante la transición real post-muerte. Algunos practicantes han creado protocolos específicos para estas experiencias, incorporando declaraciones de intención como «solo iré a donde elija ir por mi propia voluntad» y no aceptaré dirección de ninguna entidad que no demuestre su benevolencia a través de acciones coherentes con mi liberación total. Quizás lo más importante, más allá de cualquier técnica específica, sea cultivar una actitud de cuestionamiento y un escepticismo saludable hacia todas las experiencias espirituales. El sistema de reciclaje de almas parece depender de la tendencia humana a aceptar la autoridad, buscar consuelo emocional y evitar la responsabilidad por su propia liberación. Desarrollar la disposición a cuestionar incluso las experiencias más elevadas o convincentes, manteniendo siempre la pregunta, ¿esto realmente contribuye a mi liberación o me está llevando de regreso al ciclo? Puede ser la habilidad más valiosa que un alma puede adquirir antes de enfrentar las complejas ilusiones que esperan más allá del velo de la muerte física. Llegamos al final de una fascinante travesía investigativa que nos condujo desde anomalías científicas inexplicables hasta los rincones más profundos de la cosmología esotérica. Lo que comenzó como un análisis de las características físicas anómalas de la Luna se transformó en una exploración de posibilidades que desafían nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad, el propósito de la existencia humana y el verdadero significado de la muerte. Las evidencias presentadas, aunque circunstanciales y frecuentemente sustentadas en tradiciones menospreciadas por la academia convencional, convergen en un patrón inquietante y revelador. La Luna no es simplemente un satélite natural que orbita pasivamente nuestro planeta, reflejando la luz solar e influyendo en las mareas. Si las teorías exploradas poseen alguna validez, ella se erige como un componente activo en un intrincado sistema de control cósmico, trabajando en sinergia con fuerzas saturninas para mantener la conciencia humana atrapada en ciclos repetitivos de encarnación, sufrimiento y olvido. Este sistema no opera mediante la fuerza bruta ni la coerción evidente, sino a través de métodos mucho más sutiles y efectivos.
programación perceptual, manipulación emocional, autoridades engañosas y, sobre todo, inducción sistemática de amnesia espiritual. Cada alma que regresa al ciclo de reencarnación lo hace aparentemente por elección propia, convencida de que necesita aprender más lecciones o pagar deudas kármicas, sin jamás cuestionar quién estableció estas reglas o si realmente sirven a los intereses de una evolución espiritual auténtica. La colaboración entre instituciones humanas y este sistema de control parece desarrollarse en múltiples niveles. Desde sociedades secretas que preservan antiguos conocimientos sobre la manipulación de la conciencia, hasta corporaciones globales que promueven tecnologías y sustancias que entorpecen la percepción espiritual. Esta alianza puede ser consciente entre algunos iniciados de alto nivel, pero en su mayoría funciona a través de compartimentalización y desinformación, asegurando que la mayoría de los participantes humanos crea sinceramente que está actuando en pro de fines benevolentes. Lo que convierte esta posibilidad en algo especialmente inquietante es su elegancia sistémica. Si es cierto, representa una forma de esclavitud tan sofisticada que las propias víctimas participan entusiastamente en su propia explotación, defendiendo el sistema y atacando a quienes cuestionan su legitimidad. Es una prisión en la que los prisioneros no solo aceptan sus cadenas, sino que las veneran como símbolos de crecimiento espiritual y propósito divino. Sin embargo, la simple existencia de tradiciones de liberación en todo el mundo sugiere que este sistema, por muy sofisticado que sea, no es absolutamente inevitable. El conocimiento sobre métodos de escape ha sido preservado, aunque a menudo de forma fragmentada y codificada, a través de linajes esotéricos que entendían los peligros de una divulgación pública prematura. Estas tradiciones enfatizan de manera constante que la liberación no proviene de una salvación externa o intervención divina, sino del desarrollo individual de discernimiento, soberanía espiritual y el valor de cuestionar incluso las experiencias más convincentes y emocionalmente cautivadoras. La ironía más profunda de esta investigación radica en que puede representar, a la vez, la mayor amenaza para la libertad humana y la más grande oportunidad para un auténtico despertar espiritual. Si realmente existe un sistema de reciclaje de almas, entonces comprender su funcionamiento se convierte en un paso crucial hacia la liberación. Las conciencias que son conscientes de la existencia de esta trampa son considerablemente menos propensas a caer en ella, especialmente si han dedicado tiempo en su vida física a desarrollar habilidades de discernimiento y autonomía espiritual, esenciales para la transición que se produce después de la muerte. Esto no implica que debamos vivir en paranoia o desesperación. Al contrario, esta investigación puede liberarnos de formas sutiles de autolimitación que hemos aceptado como naturales. Si nuestra experiencia en este mundo es realmente un sistema de extracción de energía emocional, entonces disminuir el drama innecesario, cultivar la ecuanimidad emocional y enfocarnos en estados de conciencia que trascienden las polaridades pueden, a la vez, mejorar nuestra calidad de vida y reducir nuestra utilidad como fuente de energía para entidades parasitarias. La pregunta que cada uno debe responder por sí mismo es: ¿qué grado de credibilidad le otorgamos a esta teoría en nuestra reflexión personal? Aunque solo exista una mínima posibilidad de que sea cierta, sus implicaciones son tan profundas que pueden justificar el tiempo dedicado a desarrollar prácticas que fortalezcan nuestra autonomía espiritual y habilidades de discernimiento. Prácticas como la meditación profunda, el cuestionamiento de autoridades externas, el desarrollo de la conciencia testigo, la exploración de estados alterados de conciencia y el cultivo de la soberanía espiritual son valiosas, sin importar la validez de esta teoría en particular. Si el sistema de reciclaje de almas realmente existe, estas prácticas pueden ser nuestra salvación. Y si no es así, aún así, nos brindan una mayor libertad, claridad y realización personal. Quizás la lección más valiosa de esta investigación sea la importancia de mantener siempre una mente abierta, acompañada de un discernimiento crítico.
El mundo puede ser mucho más extraño, complejo y amenazante de lo que nos enseñaron a creer. Sin embargo, también ofrece oportunidades de liberación y trascendencia que superan nuestras esperanzas más audaces. La diferencia entre el encarcelamiento y la liberación puede residir simplemente en nuestra disposición a cuestionar, explorar y mantener nuestra soberanía consciente, incluso frente a las ilusiones más sofisticadas y persuasivas. La luna seguirá brillando sobre nuestras cabezas, como lo ha hecho durante milenios. Sin embargo, tal vez ahora al contemplar su rostro plateado en el cielo nocturno, nos invitemos a cuestionar no solo lo que vemos, sino también quién o qué podría estar observándonos a nosotros. En esa curiosidad, en esa resistencia a aceptar las limitaciones como inevitables, podría residir la clave para una libertad que trasciende incluso la muerte física. Una liberación que nos permitiría descubrir quiénes somos realmente más allá de los papeles temporales que interpretamos en este vasto escenario cósmico. Antes de salir, te invitamos a hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo sobre esos textos que permanecieron ocultos durante siglos. Ahora, por fin, están disponibles, aunque sea por tiempo limitado.